Nuestros mares se calientan sin control. A principios de este mes de abril la temperatura media alcanzó un nuevo récord, 21,1 grados, una décima más que la última marca más alta que se registró en marzo del año 2016. Son datos de un informe preliminar de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Y los expertos hablan de que los océanos entran, atención, en un territorio desconocido. ¿Qué está ocurriendo y qué impacto tiene? Se lo preguntamos ya a Melchor González, que es catedrático de Química Marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señor González, ¿por qué se ha alcanzado este nuevo récord? ¿Qué ha ocurrido en las últimas semanas? Bueno, lo que está ocurriendo en el planeta es que se ha unido el calentamiento natural que hay como consecuencia de la quema de combustibles fósiles con un fenómeno que ocurre en el Pacífico y que era el fenómeno de la Niña, con un enfriamiento de las aguas superficiales y hacía que la media tuviera unos valores. ¿Qué ha ocurrido? Que ese fenómeno ahora se ha terminado y ahora se ha producido un comienzo de otro fenómeno conocido como el Niño, que es un calentamiento, y entonces en ese momento que ha disminuido, lo que se ha visto es que realmente la temperatura de las aguas oceánicas estaban un poco atemperadas debido a ese otro fenómeno, pero la temperatura de las aguas ha ido subiendo y en los últimos 40 años, con registros bastante fiables de medidas de temperatura, ha subido casi 1 grado en promedio en todo el planeta, y eso es muy preocupante. ¿Este calentamiento del mar está afectando por igual a todos los mares y océanos del planeta? Bueno, existen diferencias regionales importantes. Aquí a nivel de Canarias, nosotros en los últimos 25 años, lo estaba trabajando en estos días, estábamos preparando una publicación, la temperatura ha subido desde el año 1996 hasta el año 2000 0,4 grados. La temperatura de esos 0,8 a nivel global era en los últimos 40 años, con lo cual las tendencias son muy similares, un poquito menos, pero también es que los incrementos más importantes se están viendo justo en las regiones más preocupantes, que son las regiones polares. Hay que tener en cuenta que el clima de nuestro planeta viene gobernado por esa interacción entre la atmósfera y el océano, y cuanto más caliente está la atmósfera, ese calor se transfiere al agua. El agua tiene una propiedad importante y es que necesita mucho calor para subir 1 grado de temperatura. Entonces, el aumento en la temperatura en la atmósfera y el océano no suele seguir una misma proporción. Es un poco más lenta, pero sí se observa. Y ese agua caliente sube hacia los polos y ahí se enfría y se hunde y se secuestra ese calor. Pero si el gradiente de temperatura sigue aumentando, los hielos no se producen a la misma velocidad, con lo cual el agua adquiere menos salinidad. Al formarse el hielo, el agua se queda en el hielo y las sales se quedan en el agua se hace más densa y se hunde ese calor. Entonces todo va a afectar y ese contenido calorífico puede alimentar a su vez a las tormentas que necesitan esa interacción también entre la atmósfera y el agua. Es decir, es un problema bastante duro y difícil y complejo, pero que se está observando de forma clara en los últimos 40-50 años con registros muy fiables. ¿Y qué ocurre químicamente en los mares y océanos cuando se calientan? Bueno, hay 3 procesos que tienen lugar. No solamente es el calentamiento como consecuencia de ese incremento del contenido de dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero, sino que también existe otro proceso, y es que ese dióxido de carbono, cuando se disuelve en el agua, disminuye el pH, aumenta la acidez de las aguas. Si eso además tenemos en cuenta que existe otro tercer proceso, que es que las aguas, con ese aumento de la temperatura, pierden contenido de oxígeno, todo eso afecta a los ecosistemas vivos. Ecosistemas que no son tan desplazables, esos están sometidos a unas condiciones muy fijas, muy controladas, y nosotros desde la actividad humana estamos perturbándola como nunca se había perturbado de forma natural. Ahí está el dilema. Es decir, es la actividad humana la que está perturbando un sistema que es variable debido a su variabilidad natural, pero somos nosotros los que estamos produciendo una variabilidad muy superior a la que el sistema natural tiene. Entonces, eso afecta a
todas las reacciones químicas que son las que producen los nutrientes, los contenidos de oxígeno que necesitan los organismos para vivir, pero es que los propios organismos están acostumbrados a vivir en un rango determinado. En Canarias, las condiciones de vida actuales son completamente distintas a las de hace 25 años, y 25 años en la vida de un ecosistema es nada, es poco tiempo. ¿Qué organismos pueden subsistir a eso? Pues aquellos que se puedan adaptar, pero habrán organismos que se tendrán que desplazar, organismos que no se podrán mantener en las condiciones actuales de nuestro planeta y menos en las condiciones de aquí a final de siglo, en el que el incremento de las emisiones de dióxido de carbono no están manteniéndose ya y empezándose a reducir como se establecían los modelos, sigue todavía incrementándose porque no estamos reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. Los expertos hablan de que estamos entrando en un terreno desconocido. ¿No se preveía un récord así? Sí, pero eran en los escenarios los más catastróficos posibles de incremento de emisiones de dióxido de carbono. Nosotros estamos ahora terminando un proyecto europeo que se llama el proyecto CONFOR. Justo ahora, el próximo mes de mayo, tenemos la reunión final del proyecto, que se trataba de ver esos, lo que nosotros llamamos tipping point, los puntos de inflexión donde pasas ese punto y ya el sistema no vuelve a las condiciones iniciales, un punto de no retorno. Y la realidad es que el incremento de temperatura más allá de grado y medio, con todos los modelos que nosotros que los grupos, sobre todo grupos noruegos, grupos suizos y grupos alemanes han testeado con nuestros datos experimentales, muestran que estamos en condiciones en las que si no frenamos las emisiones y el incremento de las temperaturas, nuestro planeta va a cambiar las estructuras. ¿Qué pasará? Que habrán organismos que se van a poder adaptar a esas nuevas condiciones, otros organismos se desplazarán de unas zonas más cálidas a unas zonas menos cálidas, pero la cuestión está en que Canarias, que está en una región subtropical, pues se parecerá cada vez más a las regiones tropicales, un poco más al sur de nosotros, y entonces tendrán más aridez, se verán afectados por fenómenos climáticos que hasta ahora no eran normales, como pueden ser incremento de tormentas, incremento incluso de llegada de frentes tropicales e incluso de cuestiones ya un poco más fuertes, como serían cuestiones de creación de zonas de formación de huracanes. Entonces, ¿por qué? Porque la temperatura del agua está más caliente y puede adquirir esas tormentas mayor energía. Entonces, estamos en una situación en la que es necesario que desde cada uno de nosotros empecemos a reducir las emisiones. Nuestros mares y océanos son muy importantes en la lucha contra el cambio climático. ¿Qué papel exactamente juegan? Como decía antes, el clima de nuestro planeta viene controlado por esa interacción entre atmósfera y océano. La atmósfera se calienta, ese calor se transfiere hacia el océano y retira la mayor parte, el 90% del calor que existe en nuestro planeta. Recuerden lo que hemos comentado ya varias veces de los efectos de gases de invernadero. El gas invernadero lo que hace es que deja pasar la radiación solar, pero la radiación infrarroja emitida por la Tierra la bloquea en su salida y solo una parte puede salir. ¿Qué está ocurriendo? Que como hay más gases en la atmósfera, hay mayor cantidad de calor que se queda retenida porque no pasa a través de ese contenido alto de dióxido de carbono, entre otros gases de efecto invernadero, y la temperatura está subiendo. Esa temperatura calienta el océano. Si la circulación que lleva todo ese calor de unas regiones más cálidas a las regiones más frías se ve afectado por ese incremento de temperatura, si los casquetes polares, en vez de formarse más hielo, se están derritiendo, con lo cual el contenido de agua dulce que entra en las aguas es también mayor, pues hace que la circulación que transfiere ese calor, pero también transfiere gases de efecto invernadero que los secuestra, y por eso nuestro planeta estamos en unas condiciones todavía bastante aceptables. Si todo eso lo modificamos, el clima cambiará y las condiciones oceánicas también van a cambiar, porque es un efecto que se retroalimenta uno con el otro. Melchor González, catedrático de Química Marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes por informar sobre este importante tema.